Buen día, habla Lizeth Cárdenas, estudiante de la Universidad UNAT en el programa de la especialización de seguridad de la información. El día de hoy voy a realizar una actividad de sustentación del curso de Administración y Gestión del Riesgo en la fase 5, donde vamos a ver el resultado de análisis de riesgo de ciberseguridad. Bueno, nosotros venimos trabajando una matriz de riesgos sobre un caso de estudio. Este caso de estudio fue elaborado sobre la compañía de Logiflex. Entonces, sobre este caso de estudio se nos suministró información de esta compañía donde teníamos que aplicar el sistema de gestión de calidad y donde dándonos una información de la compañía como los procesos de gestión que tenía la compañía, gestión de recursos, de infraestructura, su organigrama, también funciones del director de IT, políticas de procedimientos que tiene esta compañía y los activos de información que tenía también la empresa. Sobre toda esta información, diligenciamos una matriz de análisis de riesgo para la compañía, también con base en la metodología de Margaret. En mi caso, voy a sustentarles desde la hoja de información hasta la hoja de identificación. Ya las demás hojas las sustentarán mis compañeros. Entonces, empezando por la información, en la hoja de información, para saber qué contiene cada hoja, vamos aquí al final y en la información tenemos generalidades de en qué consiste el análisis de riesgo y también en los objetivos que vamos a aplicar sobre la compañía. Esta matriz durante todo el periodo fue diligenciada por mis compañeros Juan Daniel Reyes Suárez, Edwin Fernando Vargas Gómez, Edison Sequeira García, Zulida Vila Paredes y quienes habla, Lice Cárdenas Salazar. El objetivo de esta matriz es realizar un análisis de riesgo para proporcionar una representación visual y estructurada de los riesgos que están sobre los activos de información de la compañía. Entonces, con las diferentes hojas de análisis que tenemos, de identificación, de valoración, de evaluaciones, de mapas de calor, vamos a ir analizando todos los activos de la compañía y de acuerdo a ese análisis y esas calificaciones de riesgo, podemos identificar si qué activos son los que vamos a empezar a fortalecer o sobre los que la empresa se tiene que enfocar para mejorar, porque tiene un riesgo alto que pueda sufrir la compañía en alguna pérdida de la información o algún ataque. Bueno, ahora vamos a pasar a la hoja de metodología. En la hoja de metodología vamos a presentar las matrices que se van a usar según el análisis de unas tablas propuestas por medio de la metodología de Maharit. Esto aplicado, digamos, a la compañía, teníamos aquí un rango de calificaciones de categorías y nomenclaturas aplicado a unas valoraciones de riesgo principales para la compañía de Logiplex. Encontramos que estamos evaluando primero el sistema de Oracle SRM que tiene, qué amenaza tiene, accesos indebidos y también tiene una vulnerabilidad de segmentación de red deficiente. Tiene servidor también de Linux, donde está una configuración insegura. El kernel está desactualizado en este Linux. Tienen un sistema de seguridad de copias que es el backup, pero este backup, si no se realiza, pues pueden tener pérdidas de datos y también en vulnerabilidades tienen scripts defectuosos para extraer estos backups de información. En la parte de correos tienen problemas y amenazas con el phishing o spam y no están teniendo los filtros suficientes sobre el correo. Vulnerabilidades en el sistema de videoconferencia pueden tener intrusiones o accesos no autorizados a los videos de la compañía o reuniones o chat de la compañía y se evidencia una vulnerabilidad de falta de MPA, que es de múltiple autenticación o de doble autenticación. En la parte del GLPI, que son herramientas de gestión del IT de la compañía, tienen fallos en los inventarios y la configuración está incorrecta pues, en la base de datos. De acuerdo a estas calificaciones, se ve los que son de riesgo alto, tanto en impacto, probabilidades y nivel de riesgo. Entonces, en el nivel de riesgo, que es el que nos vamos a centrar, los que están en A, que son de altas disposiciones sobre los servicios, estos son los más principales a atacar. Estos tienen un riesgo crítico, este es un riesgo medio. Entonces, de acuerdo a esto, podemos identificar, por ejemplo, que en la parte de Linux, en la parte del backup y en la parte del correo, tienen riesgo alto la compañía. Volviendo a evaluar en el tema de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad neta, como tal el promedio, vemos que en alto está la parte del servidor Linux, está en un alto riesgo, y la parte también del correo. Estos dos tienen una alta probabilidad, pues, de un alto riesgo como tal, de acuerdo a su confidencialidad, integridad y disponibilidad para la compañía. En la parte de procesos, identificamos los procesos relacionados con el análisis de riesgo. Si volvemos a la primera hoja, dice que es la información relacionada con los procesos de organización que deben ser asociados al análisis de riesgo. Entonces, en los procesos que se identifican en la compañía, esta nomenclatura de PR01 pues es un código que se utiliza en la propuesta de la metodología de Margaret. Vemos los siguientes procesos. Entonces, tenemos gestión de talento humano, gestión académica, documental, comercial, de operaciones, identificaciones de activos, identificaciones de amenazas y vulnerabilidades, evaluaciones de riesgo, tratamientos de riesgo y monitoreo y revisión. Sobre estos procesos que tiene la compañía son los que tenemos que empezar a hacer todo el análisis global para esta matriz. En la parte de responsabilidades vamos a tener los responsables o propietarios de los activos de la información de la compañía.
En este caso, los diferentes roles que tenemos son en la gerencia general, en el departamento de tecnología y seguridad, departamento de operaciones, de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad, el CEO, que es el director general de la compañía, el CIE, que es el encargado de la parte del líder de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Esta parte, digamos, es la más involucrada hacia nosotros. La administración de sistema de redes, analista de seguridad, ingeniero de soporte IT, responsable de continuidad de negocio, el auditor interno. Entonces, estos son los roles y funciones principales identificadas para la compañía Logiflex. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte de detalle de los activos. Entonces, vamos a empezar a identificar los activos. Esta hoja de identificación se empieza a catalogar primero los activos que vamos a trabajar de la compañía y sobre estos vamos a hacer pues, toda la evaluación de riesgo según los criterios que habíamos visto antes. Entonces, para esta parte identificamos 51 activos para la compañía. De estos 51 activos, voy a explicar, digamos, lo que va a cada columna, que es la parte del tipo de activos, qué tipo, si es de software, de datos, servicios, hardware, da una especificación según la metodología de Maharit. Y aquí viene algo importante, que es donde vamos a ver unas calificaciones. Estas calificaciones de B y MBA ya la habíamos visto anteriormente aquí en la parte de metodología, lo que significaba MB, B, A y MA. De acuerdo a estas calificaciones, de lo que encontramos en análisis, a lo que la empresa dio en el caso de estudio, de acuerdo a estas calificaciones se saca un cálculo de cuantitativa como tal. Entonces, en esta parte cuantitativa, si vemos aquí la fórmula, dice que la parte B va a ser igual a 9, o sea, cada abreviatura de riesgo va a tener un código, un número como tal, para ir haciendo una sumatoria de riesgo. ¿Qué vamos a hacer con esto? De acuerdo a los números que identifiquemos de estas abreviaturas de riesgo, vamos a sacar también un promedio. De este promedio, que es al final el impacto de este promedio, eh, ¿qué hace para identificar si tenemos que evaluar o no el activo? Si vamos hacia la fórmula de evaluación de activo, vemos que si en el promedio está dando mayor o igual a 15 en el riesgo, tenemos que evaluar inmediatamente este activo. Estos que están dando por debajo de 15 no son tan urgentes para revisar en la parte de riesgos del activo, sino los que están pasando de mayor o igual a 15. Todo esto, digamos, con base en la metodología de Maharit. Luego identificamos también si esos activos son de tipo físico o de tipo electrónico y es importante tener cuál es el área responsable de ese activo porque es con el área que vamos a trabajar. Por ejemplo, en los que está de 19, que es un activo a trabajar, vemos que se va a tener que evaluar la base de datos de recursos humanos. Está teniendo un riesgo alto. Entonces, esto quiere decir que con el área de recursos humanos vamos a tener que empezar a trabajar sobre esa base de datos. Si está bien, si está actualizada, si no está actualizada, vamos a tener que ir a revisar esa información, este activo como tal. También en esta parte, por ejemplo, que vemos aquí de riesgo 19, que es la parte del firewall. El firewall puede ser que no se esté utilizando, puede ser que no tenga ningún firewall en la compañía o que esté muy desactualizado, ni siquiera se esté utilizando correctamente o configurando correctamente en toda la compañía. Esto es del área de Departamento de Tecnología y Seguridad y con esta área vamos a tener que trabajar sobre este activo. Entonces, para esto sirve esta primera planilla o esta primera hoja de identificación de los activos y también de una calificación del impacto de ese activo de riesgo en la compañía. Buenas noches, tutor y compañero. Entonces, yo voy a exponer la matriz de levantamiento de información de activos según la metodología de Marker y norma ISO 27001 2022. Voy a entonces a exponer la valoración, que es la identificación de amenazas y vulnerabilidades de riesgos. Bueno, aquí, como ya vemos, tenemos ya la tabla. Entonces, aquí tenemos una evaluación, un impacto, un tipo de activo, el nombre de activo, la amenaza, una vulnerabilidad y descripción del riesgo. Por ejemplo, tenemos aquí en tipo de activo, el software, personal, auxiliar, datos, hardware, y claro, es que eso ya sería, pues, falta, bueno, ya le explico cómo es. Por ejemplo, voy a explicar software. Software tenemos como nombre de activo Oracle CRM, que es por ejemplo, la amenaza que es un acceso no autorizado. Entonces, tenemos como vulnerabilidad que tenemos, por ejemplo, credenciales débiles. Descripción del riesgo. Entonces, vamos a escribir el riesgo que puede ser robo de datos sensibles. Tenemos otro que datos, por ejemplo, aquí el nombre de activo sería base de datos RRHH. Y la amenaza sería manipulación de configuración, vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad decimos que sería un mal permiso o mal configurados. Y la descripción del riesgo sería un uso indebido de información. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, tipo de activo, auxiliar. Nombre del activo tenemos, por ejemplo, servidores en la nube. ¿Cuál sería esta amenaza? Sería el robo. ¿Cuál sería la vulnerabilidad? Entonces sería una configuración incorrecta que puede pasar. Y la descripción del riesgo, entonces sería una exposición a datos confidenciales. Tenemos, por ejemplo, a ver, por aquí, base de datos, software, hardware. Por ejemplo, aquí tenemos otro hardware, que sería el nombre del activo servidor Linux. Entonces la amenaza sería, ahí sería la manipulación de equipos. La vulnerabilidad sería el mantenimiento inadecuado, que eso suele suceder. Suele suceder. Aquí entonces la descripción del riesgo sería falta de programa de mantenimiento riesgoso y efectivo al servidor Linux.
para verificar problemas serios, fallas de hardware que resulten tiempos de inactividad o pérdida de acceso de aplicaciones críticas. Además, podemos ver las desconfiguraciones provocadas por manipulaciones inapropiadas o y eso se puede exponer a la organización a debilidad de seguridad. También podemos ver en esta descripción también que se puede incrementar la pérdida de datos operativos en el caso que, bueno, vaya a fallar el servidor. Y, también las interrupciones en el servicio, junto con la necesidad de reparaciones. Esto puede resultar en costos adicionales que pueden ser inesperados y esto va a afectar negativamente, bueno, a las finanzas y, como quien dice, a la reputación de la empresa o el negocio. Bueno, le doy paso esto es como un ejemplo de cada una, más o menos, así como vemos aquí en la valoración, tenemos datos, software, sino que por tiempo, entonces le damos paso al siguiente compañero. Entonces, muchísimas gracias. Cordial saludo. A continuación vengo a explicarles la matriz de evaluación de riesgos de nuestro trabajo. Eh, Primero que todo, esta se divide en cuatro columnas en las cuales encontramos impacto, que corresponde al daño potencial que tendría el incidente si llegara a ocurrir. También tenemos el de probabilidad de vulneración, que este es la posibilidad de que el riesgo ocurra según el estado actual del activo y sus vulnerabilidades. El cálculo del riesgo neto, que es el que nos indica por colores: rojo, que sería crítico; amarillo, que sería medio; y verde, que sería bajo. También tenemos un riesgo residual, que es el que queda después de aplicar los controles existentes en la empresa. Dentro de el- los niveles de aceptación tenemos M, que es moderado, que sería el amarillo; rojo, que es inaceptable; y A, que es aceptable. Eh, Según lo que se pudo determinar acá, según la matriz de evaluación, la mayoría de los riesgos son moderados, y de estos tenemos pues también algunos aceptables, más que los inaceptables. Entonces creería que teniendo en cuenta estos resultados, pues contamos con un buen análisis y evaluación de riesgos. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación voy a dar la explicación a la hoja de tratamiento de nuestra matriz de análisis de riesgo. Mi nombre es Edwin Fernando Vargas y con esta explicación esperamos identificar, evaluar y controlar. Donde en esta hoja traemos datos trabajados previamente y encontramos el activo de información. En total son los 50 que venimos analizando, 10 por compañero, y lógicamente se ha venido socializando y retroalimentando cada uno de estos. Encontramos el nombre del activo, el riesgo al que está expuesto ese activo, el nivel de aceptación de riesgo. Si está rojo, pues lógicamente le vamos a dar más prioridad, y si está en verde, llegado a caso, ya es como para hacerle un seguimiento como tal. Tenemos de la cosilla E a la H, si se puede mitigar, eliminar o aceptar o transferir a otra área como tal. El tipo de control, encontramos el tipo de control que se le debe hacer, si ya es un tipo de control tecnológico, físico, personal, o si ya afecta a la organización en general. Tipo de control, evaluamos y clasificamos según la descripción y la aplicación de la solución como tal, cómo podemos mitigar o eliminar el riesgo identificado. Entonces, esta es el control que se le hace como tal. Aplicabilidad de control, si lógicamente, si, como venía diciendo, si es preventivo, correctivo o detectivo, o si no aplica ninguna de estas. El responsable, este sí lo hablamos según el área en que pertenezca, el departamento que pertenezca, según si es tecnológico, físico, personal, organizacional. Cada tendrá su dependencia para su clasificación y debido control y seguimiento. Se ha un estimado en fechas donde se clasifica si es primordial atender el riesgo. Se hará inicial y lógicamente se hará una fecha de cierre como tal. En las casillas P a la Q encontramos la justificación de la solución como tal. Hola, cordial saludo. En este video presentaré el resumen ejecutivo del análisis de riesgo realizado siguiendo la ISO 27001 del 2022. Lo primero que se hizo fue la identificación de los activos de información. En total se clasificaron 44 activos, siendo los más representativos los datos claves criptográficos y servicios. Esto lo que permitió fue establecer un valor y criticidad dentro de la organización. Lo siguiente que se hizo fue evaluar el nivel de riesgo. Entonces se muestran los resultados que el 10% de los riesgos son inaceptables, un 26% moderados y un 50% aceptables. Sin embargo, también se identificaron riesgos críticos con alta probabilidad e impacto, como los codificados en el R53, R51 y R63, los cuales requieren atención prioritaria. En cuanto a los controles existentes, pues se encuentran que predominan los controles organizacionales y tecnológicos y que el 87% son preventivos, lo cual nos dice que es necesario reforzar los controles tecnológicos y aquellos relacionados con el personal. Eh,
Acá podemos ver pues la matriz del apetito por el riesgo, que es el mapa de calor. Luego podemos tener en cuenta que los controles existentes en los organizacionales y tecnológicos, el 87% son preventivos. Durante la evaluación pues, se identificaron 49 riesgos que requieren tratamiento, de los cuales 48 deben ser mitigados y uno puede ser aceptado. Esto lo que nos demuestra la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para mantener los riesgos dentro del apetito institucional. Lo último que se hizo fue formular el plan de tratamiento, que podemos ver ahí la gráfica, de controles físicos, tecnológicos, organizacionales y de personal, orientados a cumplir los requerimientos legales, contractuales y del negocio. En conclusión, finalmente podemos decir que aunque la organización cuenta con controles básicos e imprescindibles, es necesario mejorar la gestión de los riesgos más críticos y avanzar en el cumplimiento de la norma ISO 27001.